Gracias por la alabanza al coro de Sion. El título del mensaje de hoy es Tú debes de ser bendición. Debes ser bendición. Y el predicador de hoy se les voy a presentar. Su nombre es Sang-Gun Choi. Él era el pastor principal de una iglesia muy grande en Corea. Ahora se ha mudado a otra iglesia que se llama Chansang Church. La iglesia Chansang, que es una de las iglesias más grandes de la ciudad donde él está. Y la razón por la cual yo tengo una relación con él es a través de mi esposa. La madre de él La razón por la cual tengo una relación con el pastor es porque mi esposa conocía al pastor Choi. Mi esposa fue estudiante del pastor Choi. Y luego él se convirtió en el pastor principal de una iglesia muy grande en Tucson. La iglesia se llama Tansan Church. Y cada que yo lo veo, yo siento mucho respeto por este hombre. Y siempre aprendo y trato de aprender de él. Es un hombre que se mantiene muy ocupado. Y él no se tuvo que venir aquí a Estados Unidos. Entonces yo le pedí el favor que viniera y compartiera la palabra con nosotros. Estoy muy agradecido con él. Y cada que nos encontramos, él muestra mucho interés por nosotros, por mí, por nuestra iglesia, y siempre nos recuerda y siempre ora por nosotros. Entonces estoy muy agradecido por él. Entonces cuando él llegue, levantemos nuestra mano derecha y digamos aleluya. Aleluya. Estoy muy agradecido con Dios de que podamos reunirnos, encontrarnos en esta mañana y podamos darle servicio al Señor. Mientras comparto la palabra, oro que el Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones y que seamos todos llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Cuando yo comencé mi ministerio, fui al ejército y mientras estaba sirviendo en el ejército me enfermé. Me tocó ir al hospital del ejército y después de eso Dios intervino grandemente en mi vida, me sanó de la enfermedad que estaba padeciendo y luego más tarde me convertí en pastor. Fui a Daejeon y allí establecí una iglesia y allí continué con mi ministerio. Cuando yo visito los hogares de los miembros de la congregación, todos tienen problemas, casi todos tienen diferentes clases de problemas y había muchas personas que estaban pasando dificultades muy difíciles. Entonces cada que yo oraba al Señor durante el servicio de la madrugada, yo clamaba al Señor diciéndole, Señor, todas estas personas son personas que quieren servirte, Señor. Y a través de la palabra de Dios yo oraba que todas estas personas fueran sanadas o el Señor les contestara sus peticiones. Y mientras yo leía la palabra,
Si hay una palabra que tenga que ver con la bendición de Dios, yo les leía ese mensaje una y otra vez y les enseñaba a ellos acerca de las promesas de Dios. Y hubieron muchos cambios en la vida de los miembros de la congregación a través de todas esas enseñanzas y todas esas palabras que yo compartía con ellos. Y nuestra iglesia creció milagrosamente. Y experimenté la obra de Dios de una manera extraordinaria. Y bueno, yo recibí una petición de que el pastor me pidió que viniera aquí en esta mañana y quería compartir la gracia de Dios con ustedes. Mientras creemos en nuestro Señor Jesús, nuestras vidas cambian. Y yo oro que ustedes crean de que Dios va a cambiar nuestras vidas, que nos va a bendecir. Muchas personas dicen o hacen la siguiente pregunta, dicen, bueno, si yo vengo a la iglesia, yo creo en Dios y doy servicio a Dios, ¿de verdad voy a recibir bendición? La bendición del mundo se recibe de acuerdo a cómo yo trabaje en el mundo, pero ¿cómo recibo bendición viniendo a la iglesia? Preguntan ellos. Entonces la mentalidad de las personas del día de hoy, las personas de hoy en día, y aún los cristianos, hay cristianos que tienen esa clase de mentalidad, no saben, no están muy claros acerca de las bendiciones de Dios. Pero yo oro que ustedes aprendan la palabra, porque mientras creemos en la palabra de Dios, donde el Señor nos da conocimiento y nos da gracia, como dice en Génesis 28, en Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios bendijo la tierra. Él bendijo las criaturas en Génesis 1:28. Y en el sexto día, después de haber creado al hombre, en Génesis 1:28, Dios le da al hombre, al ser humano, una bendición. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito por Dios haber creado al hombre? Dios creó al hombre para bendecirlo. Vamos a decir amén. Yo oro en el nombre del Señor que ustedes crean, que ustedes fueron creados para ser bendecidos por Dios. Y esa es la palabra que vemos en Génesis 1:28. Dios creó al hombre y lo bendijo. Si fuéramos a condensar esta bendición, dice, fructificaos. Dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, soyugadla, señoread sobre los peces de la mar y los aves de los cielos, las bestias. Mire las naciones de todo el mundo, las naciones que crean en el Señor, las naciones que creen en la cruz. Vemos que esta palabra en Génesis 1:28 se cumple en las bendiciones, se cumple en las naciones que creen en Dios y esas naciones son bendecidas. Aquellas naciones que creen en Dios son bendecidas. Usted ha venido a la tierra donde es una tierra bendecida, donde ha recibido bendición de Dios. A través de esta palabra podemos ver cómo Dios es un Dios de bendición para aquellos que creen en Dios, que le sirven a Él. Entonces tenemos que recordar eso y entenderlo.
Y yo oro que ustedes vivan vidas con esa clase de mentalidad de que si sirven a Dios y creen en Dios van a ser bendecidos. Y la persona más representativa de esa bendición la vemos en Génesis. Génesis tiene un total de 50 capítulos. Y vemos de que vemos a este personaje llamado Abraham. Y él es la cúspide de este libro del Génesis. Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una bendición, serás bendición para las demás personas. La Biblia dice, yo te he llamado para bendecirte. Te estoy llamando para que vivas una vida de bendición. Dios llamó a Abraham con este propósito. Y Dios le dio esta palabra a Abraham. Y de acuerdo a esa palabra, Abraham obedeció. Y ese es el contenido de Génesis capítulo 12. Vemos esta fe de este hombre llamado Abraham. Y vemos la obediencia, esa acción de obediencia de parte de Abraham. La fe no es solamente pensar y conocer. La fe es acción, como lo hizo Abraham. Abraham obedeció al accionar. ¿Cuál es una característica especial de Abraham? Es que Abraham siguió a Dios. Su fe era una fe que se movía, una fe que se movía. Amén. Y yo oro que ustedes vivan una vida como en acción, una vida en acción. Y de acuerdo a la acción de su fe, los muros de Jerusalén caerán. Y esa es la enseñanza de la Biblia, que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son las características de Abraham, de la fe de Abraham? Y vamos a ver estas características. Vamos a contestar esta pregunta con algunos puntos. ¿Cuál era la característica de la fe de Abraham? Número 1 está en verso 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2 dice, vete de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Vete, dice. Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Vete a la tierra que yo te mostraré. Ve a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dijo, quiero que te vayas de tu tierra, tu gente, la casa de tu padre. Y ahora tienes que ir y ver, para que veas de lo que yo te estoy hablando. Tienes que salir de ahí para que veas lo que yo te estoy hablando. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Esta es la visión y yo te estoy hablando de un destino y tienes que seguir ese destino. Y cuando nosotros pasamos por ese proceso en obediencia, entonces vamos a poder ser una fuente de bendición y vamos a poder ser una nación de bendición. Ahora, ¿cuál es la nación? ¿Cuál es tu gente? Se está refiriendo a la tierra, a la nación, a la casa de su padre, o sea, su casa, su familia. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo que se fuera de todos estos lugares. Entonces Dios está diciendo, Dios le está diciendo, vete para un lugar donde tú no sabes, solamente vete a donde tú no sabes para dónde vas, pero yo quiero que te vayas. Pero Dios estaba hablando de lo que Dios estaba hablando, o ese lugar desconocido. Dios le estaba diciendo, vete de tu nación que está apartada de Dios, de tu familia que está apartada de Dios. Dios le está diciendo, vete de todo lo que está apartado de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que esta palabra es lo mismo que Jesús nos dice, que es arrepiéntanse. En Gálatas 5, no debemos de ser los que siguen a la carne, no debemos de seguir la carne, ni las culturas de este mundo, ni las cosas materiales de este mundo.
lugares donde no está Jesús tienen que apartarse de esos lugares donde no está Jesús y tomar la determinación de ir hacia adelante, marchar hacia adelante, seguir a Dios. Y mientras usted lo hace y obedece a Dios, ustedes se van a convertir en esa nación santa de Dios. Hoy, mientras damos servicio a Dios en esta mañana, tenemos que dejar esos lugares y esas culturas y todo aquello que está apartado de Dios. Y yo oro que ustedes puedan tomar esa determinación, y cuando usted lo hace, el Espíritu Santo adentrará y trabajará a través de ustedes. Y yo oro que ustedes miren hacia lo que Dios les está mostrando. Y ahí es cuando usted se va a poder convertir en una fuente de bendición. Entonces vemos que Lot también siguió a Abraham. Abraham se lleva a Lot con él. Y Lot, vemos que Lot se enriquece porque como Abraham era rico espiritualmente y obtuvo muchas riquezas, como lo vemos en Génesis 13. Y a medida que Abraham se enriquecía, Lot también se enriqueció y comenzaron a haber peleas entre la familia, porque entre más aumentan las riquezas, en vez de pelear, deberíamos de estar agradecidos con Dios, pero resulta que hay conflicto cuando hay tanto dinero de por medio. Y podemos ver que los siervos de Abraham y los sirvientes de Lot comenzaron a pelear los unos a los otros. Y estaban peleando, diciendo, no, yo quiero hacer esto primero, tomar esa tierra primero, ustedes esperen. O sea, empezó a haber pelea entre ellos. Y podemos ver que sin Jesús siempre hay conflicto, pero donde está Jesús hay paz. El Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué dice Abraham? Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos familia, tú eres mi sobrino. Nosotros no nacimos para pelear por cosas materiales, somos hijos de Dios, tenemos trabajo por hacer. Entonces debemos separarnos. Y en ese momento, si miramos a Génesis 13:10, Lot miró y vio que toda la llanura del Jordán era hermosa, tenía agua, era un lugar muy bueno donde hacer mucho dinero, y él escoge esa tierra, la llanura del Jordán. ¿Y hacia dónde se va Abraham? Abraham se va a Hebrón, y Hebrón era un desierto. Hebrón era un desierto. Para donde cogió Abraham era tierra desierta. Y aquel desierto, Dios le habla a Abraham y le dice, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Mira la tierra donde estás en este momento, y toda esta tierra te la daré a ti. Amén. Abraham escucha la palabra de Dios y sigue la palabra. Lot seleccionó las cosas mundanas, lo terrenal, lo carnal. Él miró con los ojos carnales, él miró al mundo. Y en Génesis 13 podemos ver que la gente de ese lugar donde se fue Lot era gente mala. Y el juicio de Dios estaba sobre esa tierra. Y luego, después de 20 años, esa tierra queda completamente destruida. Y Lot recibió una salvación vergonzosa 20 años después. Abraham se convierte en un líder, se convierte en un hombre fuerte, se convierte en un hombre rico, pero su sobrino se convirtió en un hombre destruido, avergonzado. Aunque se salvó, pero fue una salvación vergonzosa. ¿Por qué? Porque un lugar sin Dios, una nación sin Dios es dejada atrás. Tenemos que seguir adelante donde Dios quiere que nosotros vayamos, y vamos a ser victoriosos. Y las personas que escogen a Dios serán bendecidas. Amén. Tenemos que creer, tenemos que ser personas espirituales. Número 2. Lo vemos en Génesis 12:2. Génesis 12:2. Perdón, versículo 4. Dice, Abraham fue como Jehová le dijo. Versículo 4. Esto quiere decir,
Cuando alguien Cuando alguien dice, yo escuché la palabra de Dios, usted le dice a alguien, yo escuché la palabra de Dios, la otra persona le dice, usted está loco. Abraham dijo, yo escuché la palabra de Dios y me dijo que me fuera para otra nación, que dejara la nación, mi gente, mi familia, y que Dios me va a bendecir y va a hacer de mí una gran nación. Abraham estaba seguro de lo que Dios le había dicho. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Cómo que usted cree en el Antiguo Testamento? ¿Por qué creer en el Antiguo Testamento? Eso fue lo que le pasó a los judíos. Hay personas que nos dicen eso. Y usted no es capaz de contestarle porque hay personas que nos van a retar y van a decir, no crean en el Antiguo Testamento. Y yo creo que aquí hay dos personas en este lugar. En este lugar hay dos personas que no creen en el Antiguo Testamento, pero digan amén y Dios será glorificado en su vida. Crean y Dios se glorificará en sus vidas. ¿Qué es la palabra de Dios? Si lo fuéramos a condensar en 3 puntos, la palabra de Dios es la palabra de creación. Amén. Y segundo, la palabra de Dios nos liberta de la esclavitud. La palabra de Dios nos liberta de estar atrapados al pecado. Tercero, la palabra de Dios es palabra de salvación. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es una palabra, es la palabra que creó el universo. La palabra de Dios creó de la nada, creó todo. Es una palabra de verdad, es la palabra de verdad. Y yo oro que ustedes se sostengan a la autoridad de esta palabra, sigan hacia adelante creyendo en la Biblia. Amén. Tenemos que seguir hacia adelante creyendo en la Biblia. Tenemos que creer en la Biblia. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor y creer en la Biblia. Cuando yo era evangelista, los miembros de la congregación me decían que comenzara una iglesia, que comenzara una iglesia, que abriera una iglesia. Y me dijeron que fuera a Tejan a construir, a establecer una iglesia. Y aquel grupo de personas, todos comenzamos a orar. Y el Espíritu Santo continuaba diciéndome que abriera una iglesia. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo no tengo experiencia, yo no sé nada. Y me dio una palabra en Filipenses que dice, yo puedo hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recibí esa palabra. Y yo conocí esa palabra por mucho tiempo. Yo siempre que enseñaba escuela dominical hablaba de ese versículo. Sin embargo, en ese momento, ese versículo continuaba llenando mi cuerpo. Y ese versículo comenzó a gobernar mi cuerpo, diciéndome, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y basado en esa palabra, en ese versículo, yo abrí la iglesia. En Filipenses 4:13, yo continuaba diciendo ese versículo una y otra vez antes del servicio, todo el tiempo, siempre estaba recitando ese versículo. Cada que yo predicaba esa palabra, yo decía, Señor, dame fuerza, fortaléceme, dame Espíritu Santo para que hayan cambios en mi iglesia, lléname del Espíritu Santo para que hayan cambios en la iglesia. Hay una palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero que ustedes se aferren a esa palabra que Dios les ha dado y marchen hacia adelante, porque Dios va a trabajar a través de ustedes. Amén. Dios obra a través de la palabra.
La mamá de la suegra del pastor Lee me quería mucho cuando yo era un niño, la suegra del pastor Lee. Y la suegra del pastor Lee era mi madre espiritual. Ella oraba por mí, me mostró mucho amor. Esa anciana en Seúl, ella daba clases de piano en una escuela elemental, la suegra del pastor Lee. Ella enseñaba piano a los niños de escuela elemental en Seúl y luego llegó a Daejeon y se convirtió en maestra y tocaba el piano en la iglesia también. La mamá de la pastora era una mujer que tocaba muy bien el piano y además, es más, la pastora de ustedes es una mujer que toca muy bien el piano también. Y muchas personas han aprendido de ella. Todas las personas que empezaron, los estudiantes que comenzaron a venir a nuestra iglesia, empezaron a aprender y se convirtieron en tremendos pianistas porque ella les enseñó a tocar el piano. Y siempre en el servicio de la madrugada estaba allí tocando el piano. Nunca se perdía el servicio de la madrugada. Siempre estaba allí tocando el piano en todos los servicios. Era una devoción tremenda la que ella tenía por el Señor. Y cuando íbamos a los retiros, así nos fuéramos a otra parte del país a hacer el retiro, y ella iba a los retiros y ella no acepta. Y a ella le pagaban, a veces le pedían que le pagaban otras iglesias para que fuera a tocar el piano a los retiros de sus iglesias. Y ella decía, no, yo no voy a perderme mi iglesia, el servicio de mi iglesia, yo no lo voy a hacer. Y yo oro que ustedes sean así, que ustedes trabajen fuerte en su fe, aferrados a la palabra de Dios, y Dios los va a bendecir abundantemente y ustedes van a ser fuente de bendición si son fieles al Señor. Por favor, crean que Dios es el que bendice. Número 3. En Génesis 12, 7 y 8. Donde quiera que Abraham llegaba, él levantaba un altar al Señor, edificaba un altar y clamaba el nombre del Señor y oraba. Entonces, ¿qué clase de fe tenía Abraham? Él tenía una fe de servicio y oración. La fe de él era fe de servicio y de oración. Era una fe, fue una fe que dejó atrás y marchó hacia adelante aferrado a la palabra de Dios. Y él tenía una fe de edificar altares y dar servicio a Dios. Él oraba al Señor, él daba servicio a Dios. Si miramos a Génesis 22, Abraham, Dios trata de probar a Abraham. Vemos cómo Dios trata de probar a Abraham. Lo pasa por una prueba. Y esto no fue una prueba para ponerlo a sufrir o para ponerlo en un momento difícil. No, Dios estaba probándolo para poder darle madurez, para que su fe madurara y para que su vida se ensanchara. Y cuando él pasa ese sufrimiento y esa prueba es cuando Dios lo bendice abundantemente. Y yo oro que ustedes crean que Dios es un Dios que prueba, pero para bendecirnos. Nos pasa por prueba, pero para bendecirnos. Por favor, crean en esta palabra. En Génesis 22, la ofrenda que Dios le dio, que Abraham le dio a Dios en el monte Moriah, fue algo, él entregó su vida. ¿Por qué? Porque allí le tocó entregar a su hijo. Fue una ofrenda de vida. Después de Abraham recibir la visión de Dios de que él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham clama a Dios y le dice, Señor, si yo encontrara 50 justos o 40 justos o 30 justos, y él continúa orando para que esa ciudad fuera salva.
Y eso lo vemos en Génesis 19, como Él intercedió para que esa nación fuera sanada. Y yo creo que a través de su oración, sus familias van a ser salvas. Y yo creo que a través de esta iglesia del Árbol de la Vida, muchas personas en la ciudad de Nueva York serán salvas. Va a haber, a través de sus oraciones, Dios va a obrar, va a hacer cosas grandiosas. ¿Creen ustedes? Usted puede decir, pero Señor, si yo oro, pastor, si yo oro, ¿alguien se va a salvar? Claro que sí, si usted ora, va a haber salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Él dice, pidan, pidan y se os dará. Busquen, encontrarán. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Toquen y se les abrirá. Amén. Dios obra, Dios trabaja. Por favor, crean en esto. Cualquier cosa que usted pida, cualquier cosa que usted busque, búsquelo en oración y lo va a recibir. Amén. Oro que ustedes crean esta palabra, que ustedes crean en esta palabra. Y podemos ver que Abraham caminaba en fe, en oración. En la Biblia el servicio era muy importante. Primera de Samuel 7, por ejemplo. Samuel se convirtió en el líder de los israelitas. Pero la nación israelita, por culpa de los filisteos, eran muy oprimidos. Cada que ellos recogían la cosecha, los filisteos venían y les destruían la tierra, mataban a los israelitas. Entonces ellos no podían hacer nada, siempre eran destruidos por los filisteos y espiritualmente estaban deprimidos. Y en esa situación tan desesperante, allí se levantó Samuel como un líder de los israelitas. Y Samuel busca a Dios para poder salvar a aquella nación. Y Samuel dice, reúnanse todos en Mizpa, destruyan todos sus ídolos. Samuel les dice, destruyan los ídolos. Destruir los ídolos es lo mismo que dejar la casa de tu padre. Quiero que dejen todo aquello que no sirve a Dios y vengan a Mizpa. Y lo que hicieron en Mizpa fue que ellos comenzaron a ayunar, a orar, y comenzó allí. Y allí comenzó a construir una nación de Dios. Y Samuel escucha la noticia de que los filisteos llegaban a atacar y ellos decían, los filisteos llegaron, nos van a destruir. Cuando yo leí ese capítulo de Primera de Samuel 7, me di cuenta de cuán fuerte era la fe de Samuel. Y Samuel dijo, traigan un cordero sin mancha. Y lo que él hizo fue que él sacrificó ese cordero. Él dio servicio a Dios y dijo, Señor, escucha nuestras oraciones, mira nuestro servicio. Y en ese momento el Señor, hubo un estruendo en el cielo y los filisteos se llenaron de pánico. Y ahí fueron desterrados de allí los filisteos y los israelitas pudieron recuperar toda su tierra y hubo paz en la nación. Hubo un cambio en aquella nación. Y yo oro que ustedes establezcan, ustedes apliquen esta vida a sus hogares, a sus familias, que ustedes den servicio al Señor, que ustedes levanten altares a Dios. Oro que ustedes consideren este día del Señor como un día muy importante y oro que sus hogares se conviertan en hogares de servicio, como el servicio de Mizpa, que fue un servicio de entregar su vida, rendir su vida a Dios. Ellos creían en la palabra de Dios y oraron, no huyeron de los filisteos, sino que se quedaron allí en Mizpa orando. En mi iglesia nosotros hemos experimentado esto muchas veces. Si les puedo dar un testimonio, tengo una hija y tengo un hijo. Mi hijo era parte de un partido político y le estaba yendo muy bien.
pero su corazón era débil, estaba muy débil y necesitaba una cirugía. Entonces él llegó al hospital, lo tuvieron que hospitalizar porque estaba enfermo del corazón. Y cuando él estaba en el hospital, en ese momento le dio un infarto y se desmayó. Y comienzan a resucitarlo para poder salvarle la vida. Como 40 doctores tratando de resucitarlo. Y le tuvieron que hacer un trasplante de corazón. Le pusieron un corazón mecánico para poder que su corazón funcionara, porque sin ese corazón mecánico iba a morir. Vi como mi hijo se me estaba muriendo y todos los miembros de la congregación en la iglesia comenzaron a orar. Y como un padre, como padre no podía hacer nada. Mi hijo se me estaba muriendo. Y yo estaba en la iglesia. Y yo estaba en la iglesia cuando escuché que mi hijo se estaba muriendo y en ese momento quedé sin fuerzas. Pero Dios salvó a mi hijo que se estaba muriendo. Y le pudimos conseguir un corazón nuevo y en este momento es un hombre saludable. Y él continúa participando en su política, está saludable y está muy bien. Dios le prometió a Abraham y le dijo: te daré bendición y serás fuente de bendición. Y yo oro que ustedes se aferren a esta palabra y oro que ustedes caminen con la fe de Abraham, porque Dios va a obrar. Dios se va a ocupar de su vida. Él le ha prometido que Él le va a bendecir. Por favor, aférrese a esta palabra, crea en esa palabra. Y con esa fe en la Biblia, yo oro que ustedes se muevan hacia adelante, marchen hacia adelante. Y oro que su futuro fluya con la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, yo oro que tú bendigas a todos los miembros de la congregación con la bendición que le diste a Abraham. Te lo pido, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.